Entonces, lo que nosotros podemos minimizar es precisamente esta expresión que está aquí, la que se encuentra la predicción menos la variable objetivo al cuadrado sobre 2. Eso es sobre lo que nosotros tenemos el control, esa sumatoria. Y básicamente, en lugar de minimizar toda esa expresión de aquí, nosotros podemos minimizar el error al cuadrado, la suma del error al cuadrado, y de ahí proviene de una distribución normal esta fórmula de la suma del error al cuadrado que ustedes vienen utilizando incluso desde la misma física. Conservamos el término medio para posterior conveniencia. Pero ustedes podrían básicamente minimizar solamente la sumatoria de la resta de estos errores al cuadrado. Bastaría con eso. Entonces, vamos a ver el algoritmo de propagación etc., que bueno, no es tal cosa, sino es un nombre que se consideraba rimbombante para no referirnos al nombre real, que es la regla de la cadena, sobre derivadas de funciones compuestas o composite functions. Entonces, retomando la cosa, nuestro objetivo es minimizar un medio de esas sumas de errores al cuadrado, es decir, de la diferencia entre la predicción y la verdadera variable objetivo en el entrenamiento, minimizarlo encontrando la matriz W1 y encontrando el vector W2. Entonces nosotros queremos encontrar esos parámetros dado esa función de error. De allí que las redes neuronales son llamados métodos paramétricos, porque cada uno de esos pesos son parámetros. Entonces, para poder encontrar esos parámetros que nos minimicen eso, nosotros tenemos que configurar la derivada parcial de E con respecto a la salida de la red neuronal en primer lugar, y obtenemos lo que está aquí en la mitad, que sería la derivada parcial del error con respecto a Y sub I, que sería la diferencia de la predicción menos la variable objetivo. Si hacemos lo mismo para el parámetro W sub K del vector W2, obtenemos esto que está aquí, que sería la sumatoria de la diferencia entre la variable entre la predicción y la variable objetivo multiplicado por lo que está en la salida de las neuronas en la capa oculta. Y aplicando esto una vez más, pero esta vez sobre las variables ocultas, las variables latentes que sale de la capa oculta, nosotros tenemos que sería la diferencia de la predicción menos la variable objetivo por cada uno de los pesos, y luego con eso seguimos aplicando regla de la cadena y obtenemos que la derivada parcial del error con respecto a los pesos que están en la matriz W1 sería pues la sumatoria de la derivada parcial con respecto a Z1 y la derivada parcial de ZI, pero no Z1, no ZI K con respecto a WKJ. Y básicamente es toda esta expresión que se encuentra aquí. Eso serían los gradientes que necesitamos para poder hacer la optimización sobre la red neuronal. Como ven, no tiene una solución analítica, no podemos sencillamente coger esos gradientes, igualarlos a cero y encontrar los valores, sino que nos toca recurrir a un algoritmo para poderlo solucionar. Como ven, muchos de los problemas que no pueden tener soluciones matemáticas pues tienen una solución algorítmica, y ahí es donde pasan a ser nuestros problemas en computación. Entonces el algoritmo de propagación queda así. Lo primero que tenemos que hacer es inicializar los parámetros W1, W2 a valores aleatorios pequeños. Luego, mientras el algoritmo no converja, lo que vamos a hacer es que por cada X sub I que se encuentra en el conjunto de datos de entrenamiento, nosotros vamos a computar los valores que se encuentran en las neuronas de la capa oculta utilizando esa fórmula. Para I, que va desde 1 a m sub tau, es decir, el número de parámetros de entrenamiento, y para K, que va desde 1 hasta m, que son el número de neuronas que se encuentran en la capa oculta. Vamos a tener también un Z sub I m más 1, que lo inicializamos igual a 1, y recuerden que el último componente de las variables de entrada también es igual a 1.
Por cada Z sub i que está en la capa oculta, nosotros pues computamos la salida Y sub i output, ¿sí? Y es básicamente la multiplicación o el producto interno entre el vector W2 y ZI, para i que va desde 1 hasta m sub tau. Es eso básicamente. Y computamos a continuación los gradientes. Nosotros ya lo habíamos visto, que es la derivada de la cadena. Eso es lo que pasa en 3, eso es lo que pasa en 4. Ahí tenemos los gradientes para W2 y para W1. Y básicamente aquí nosotros utilizamos estas reglas de actualización, que sería tomar la versión actual de W2, asignarle pues su versión actual menos el parámetro de el de learning rate o tasa de entrenamiento multiplicado por el gradiente, y lo mismo haríamos con el W1. Una vez que el algoritmo converja, pues sencillamente devolvemos W1 y devolvemos W2. Eso es todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Luego nosotros vemos aquí los resultados. Por ejemplo, si utilizamos 2 neuronas en la capa oculta, fíjense que casi pues va describiendo la curva que se requiere, pero no toca todos los puntos. Recuerden que esos puntos tienen ruido. A medida que vamos involucrando más capas, más neuronas en la capa oculta, pues mejora el ajuste. Miren aquí con 3 neuronas en la capa oculta, lo que sucede con 4 ya empieza a tocar casi todos los puntos. De pronto aquí hay 2 puntos en los que falla, pero de todos modos no muestra una señal sinusoidal. Cuando llegamos a 7 prácticamente los toca a todos, y cuando llegamos a 9 los toca a todos definitivamente. Y noten que tocarlos a todos significa que no da con la señal original, entonces tenemos un problema de sobreajuste, que luego vamos a ver cómo se resuelve. Pero aquí podemos ver por qué los matemáticos le llaman aproximador universal. Prácticamente él pudo aproximarse a todos los puntos. No es un problema lineal, pero la red neuronal parece que lo transforma en la capa oculta como un problema lineal. Y esa sería la ventaja de este enfoque. Entonces realmente un problema que era de una sola dimensión, porque nosotros teníamos era X contra Y, pero no siendo lineal, lo transformamos en un problema de 9 dimensiones. Entonces al final tenemos una sola neurona en la capa de salida que nos resuelve un problema que involucra 9 dimensiones como variables de entrada. Aquí tenemos uno de los valores y quiero que hagan una observación que es bastante interesante de las redes neuronales. M es el número de neuronas que se encuentra en la capa oculta, como ya lo hemos venido hablando. Cuando utilizamos 2 neuronas tenemos el error de entrenamiento más grande, que es de 20 centésimas. Cuando tenemos 3 neuronas va bajando a 7 centésimas, 1 centésima. Ya cuando son 7 neuronas tenemos un error de 43 milésimas, y de 9 neuronas también un error de la misma magnitud, de 49 milésimas. Este es root mean square error, que básicamente es la raíz cuadrada de la media del error, de la suma de la media, o más bien la raíz cuadrada de la media del error al cuadrado. Entonces el error de prueba es el que tenemos aquí en la columna del medio, en la tercera columna. El error de prueba es cuando utilizamos datos nuevos. ¿Qué sucede? Y quiero que noten esto, que pues claro, con pocas neuronas pues el error es alto, pero se vuelve aún mucho mayor a medida que involucramos más neuronas por el problema de sobreajuste. Si bien mejora con los datos de entrenamiento, es decir, da con todos los con los que el entrenador falla cuando vienen datos nuevos. Y a este problema viene asociado una observación muy particular, y es que los pesos comienzan a crecer. Fíjense los pesos de W1, la norma de Frobenius norm, o la norma de Frobenius al cuadrado,
comienza a ser más grande.